Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio una vez más volver a estar aquí con ustedes. Bueno, una de las cosas que yo creo que, no sé si a todos los predicadores les pasa lo mismo, a todos los ministros, ya sean apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. Una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, es ponerles un buen título a cada uno de los mensajes. Pero en esta ocasión yo lo he titulado Jesús está dormido. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando a nuestro corazón. Te pedimos por favor que tú intervengas en nuestras vidas, Señor, en la manera que nosotros lo necesitamos, Padre, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay algunas cosas que nos frenan, de hecho hay muchas cosas que nos frenan, nos paralizan o nos pueden matar nuestra fe. No importa cuánto tiempo hayamos pasado dentro de la iglesia, porque hay mucha gente que no soporta algunas cosas básicas. Por ejemplo, el roce con la gente. A veces tenemos problemas con las personas y eso impide que nosotros estemos creciendo. Y realmente hay muchas personas que nosotros creemos que son cristianos. Ellos están dentro de la congregación, pero como no vemos que haya cambios en ellos, muchas personas lo que hacen es salirse de la iglesia, mientras que los que se quedan dentro de la iglesia tarde o temprano van a salir. Entonces, esa es una situación que ha pasado en todas las iglesias. Y nosotros suponemos que la gente que está dentro de las congregaciones son cristianas. No toda la gente es cristiana. Y si nosotros leyéramos y aplicáramos todo lo que la palabra de Dios dice para soportar todas las situaciones, las personas que no quieren nada dentro de una iglesia terminarían aceptando a Cristo en su corazón o tal vez yéndose de la iglesia, pero muchas veces es al revés. Bueno, en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, y en algunas versiones dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una versión muy antigua, la Reina Valera nos dice que el evangelio de Dios es poder para salvación, pero hay una versión más antigua que a mí me encanta porque dice que el evangelio de Dios es potencia. Entonces para mí la potencia es no sé, yo sé que semánticamente hablando puede ser exactamente lo mismo, pero por lo menos se oye mucho más poderoso que solamente poder, ¿no? El evangelio es potencia. Y sí, realmente todos los que hemos de alguna manera empezado a caminar con el Señor, todos los que hemos estado ya durante algún tiempo en el evangelio, sabemos que es eso, que el poder de Jesucristo es una potencia en nuestros corazones que nos aviva, que nos mantiene no solamente con vida, pero que nos mantiene caminando. Yo quisiera que al leer este versículo, yo estoy usando la palabra, la traducción de la Nueva Biblia Internacional o de la Nueva Versión Internacional, que en Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, continúa diciendo el apóstol Pablo, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Yo quiero que guardes este versículo porque posteriormente volveremos a él. ¿Qué es lo que puede paralizar nuestra fe? ¿Qué es lo que puede incluso matar nuestra fe? Bueno, creo que todo se trata de infinidad de miedos dentro de nuestro corazón que necesitamos reconocer
para empezar a sacarlos de nuestra vida. Nosotros tenemos como cristianos, tenemos muchos miedos. El miedo lo empezamos a muy temprana edad, cuando nosotros vamos a la escuela, ¿no? Por lo menos yo he enfrentado 3 tipos o en 3 ocasiones miedo. Cuando yo era niño, precisamente ese miedo a la escuela, ¿no? Y obviamente pues yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos percibido. La otra parte que yo recuerde que tuve miedo en mi corazón fue cuando estuve a punto de ahogarme. Y no hablo de un miedo de miedo de perder la salvación, miedo de irme al infierno. No, porque yo ya era salvo en ese entonces, sino simplemente hay unos temores, y obviamente este fue un miedo que yo tuve que enfrentar cuando estuve a punto de ahogarme. Yo en alguna ocasión te dije que he escuchado que muchas personas antes de morir toda su vida como que se refleja o se recuerda y se recorre en milésimas de segundo. Y sí, realmente yo puedo decirte que eso me sucedió a mí. Yo sabía que iba a morir. Por la gracia de Dios no sucedió eso. Pero yo recuerdo que cuando en esa tarde yo me fui a dormir, yo no podía cerrar los ojos sin tener la sensación de volverme a ahogar. Yo estaba atado al momento en que yo estaba tratando de salir a la superficie. Entonces es un sentimiento realmente horrible, hasta que finalmente logré dormirme. Al otro día el pastor nos invitó otra vez al mismo lugar, y yo permanecí por mucho tiempo a la orilla del mar, en la playa, hasta que el Espíritu Santo me puso en mi corazón que yo tenía que enfrentar un miedo. Yo no sabía que ese miedo podía de alguna manera frenarme. Entonces sí, yo tuve que vencer ese miedo, y bueno, finalmente, gracias a Dios, pude una vez más meterme a las olas y pasar un buen tiempo. El tercer miedo, hace alrededor de unos 20 años, yo en aquel entonces tenía yo entre 40 y 43 años cuando surgió esto. Y déjame decirte, esto es algo que fue muy extraño, porque nunca le he tenido miedo a la oscuridad. Por lo menos en lo que yo puedo recordar, no veo situaciones oscuras cuando hubiera en el que hubiera tenido miedo. Sin embargo, ese día yo estaba en el auditorio de la iglesia, y de repente en ese auditorio, en ese edificio, habían estado varios ministerios antes de estar nosotros. Entonces el asunto es que antes de estos ministerios también hubo una logia masónica. Entonces imagínate, ¿no? Estar en ese edificio. Yo no lo sabía. Yo no sabía que había estado una logia masónica antes ahí, pero había un cuarto en ese lugar, donde en esa noche que yo estaba orando solo, yo levanté mi vista y de repente empecé a sentir mucho miedo. Yo estuve a punto de abandonar el lugar, irme a la casa, pero el Espíritu Santo una vez más vino a mi vida y me dijo: enfrenta ese miedo. Gracias a Dios pude hacerlo, y posteriormente me comentaron eso, que había estado una logia masónica ahí en ese lugar, que en uno de los ministerios después, parece que encontraron pues materiales indecorosos en la oficina de uno de los líderes.
Entonces, nosotros tenemos que aprender a enfrentar nuestros miedos. Yo recuerdo también como a la edad de, no sé, unos 8 años, 10 años quizás, me acuerdo que estábamos visitando a uno de mis tíos, unos parientes en el rancho de donde eran originarios mis papás. Y entre los jóvenes empezaron ellos a contar historias de terror. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ya a todos nos encantaba, honestamente, nos encantaba escuchar esas ciertas leyendas, hasta que no recuerdo a qué hora era, quizás sobrepasaba la medianoche. Y bueno, yo estaba imaginándome todo el panorama conforme ellos iban relatando su historia de terror, hasta que alguien llegó, quizás para decirnos que ya durmiéramos, pero cuando escuchamos esos golpes en la puerta, como si la cobija nos pudiera proteger de todo mal, todos nos cobijamos. Ahí terminó la plática de lo que estábamos escuchando. ¿Qué es lo que puede paralizar nuestras vidas? Miedos. Y lo peor que podemos hacer como cristianos es tener la expectativa de enfrentar el futuro con vivencias pasadas. No podemos enfrentar el futuro basados en experiencias pasadas, porque eso puede dirigirnos directamente al fracaso de una manera automática. Y a veces podemos ver que se acercan ciertos problemas y eso nos da la oportunidad de prepararnos. Por ejemplo, quizás tú estés enfrentando la enfermedad de alguna persona, y estoy hablando de enfermedades terminales, donde Dios te da la oportunidad ya sea de arreglar tu situación con esas personas o de cuidarlos durante un periodo de tiempo. Sabes que puede ser de la noche a la mañana cuando esa persona se vaya de esta tierra. A veces Dios nos permite que pasemos por esas situaciones. Pero ¿qué sucede cuando los problemas nos llegan de repente? Un problema, una enfermedad, una muerte, la muerte de un ser querido. ¿Qué hacer en esos sentidos? Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 8, 24. Dice: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. De repente. Pero dice que Jesús estaba dormido. Ahora, tenemos que entender que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores, pero no eran todos. Puedes imaginarte a Mateo, por ejemplo, asustado por las olas. Si los pescadores estaban asustados, imagínate a Mateo, por ejemplo, que él era un hombre de oficina. Entonces, muchas veces nosotros, cuando llega un tremendo problema sobre nosotros, a veces no sabemos cómo reaccionar. A veces, hermanos, nuestra experiencia no nos sirve en la situación que estamos pasando, porque nunca hemos enfrentado una situación similar. Entonces, dice que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y luego dice que los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Yo me imagino a Jesús despertando y diciendo: espérense, ustedes son los estrategas en el mar. Ustedes, Jesús, hablo humanamente, Jesús había sido carpintero, no pescador. Entonces, imagínate ir con alguien, con un hombre que tampoco puede hacer nada, humanamente hablando. Tal vez nosotros, cuando estamos pasando una situación
difícil. A veces vamos con una persona, a veces vamos con otra, no nos ayudan. Y déjame decirte, a veces ni el pastor nos puede ayudar. Lo único que nos puede ayudar es Dios. El único que puede cambiar todas esas tormentas de la vida son Dios. Sin embargo, a veces nos confiamos en nuestra propia experiencia y eso nos hace ir con Jesús y decir: Señor, yo no puedo, solamente tú puedes cambiar esta tormenta. Jesús les dice: hombres de poca fe. Ahora, parece como que Jesús siempre les decía, siempre contestaba de una manera un poco rara, ¿no? Porque dice: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Ahora, imagínate tratándole de explicar a Jesús. Mira, Jesús, no sé si te has dado cuenta, pero está cayendo agua de arriba, decía. O sea, hay viento, hay una tormenta, las olas están tratando de meterse aquí y nos podemos ahogar. ¿Entiendes? Pero yo creo que el Señor nos quiere llevar a un lugar donde nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que está sucediendo. Jesús dice, entonces, la palabra de Dios dice: entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. En la versión Reina Valera dice que se hizo una grande bonanza. Y bueno, era de esperar, ¿no? Bueno, nosotros lo leemos así. Lo hemos leído durante mucho tiempo, que sabemos lo que pasó después. Pero imagínate ellos no tenían la Biblia, ellos no sabían qué iba a acontecer. Es como hoy que tú y yo estamos probablemente pasando por una situación que no sabemos qué va a acontecer. El miedo, déjame decirte de esta manera, el miedo no solo es un sentimiento, también es la evidencia de una posición espiritual de ignorancia del carácter de Dios. Voy a volver a repetirlo. El miedo es también una evidencia de una posición espiritual de ignorancia del carácter de Dios. Dice en Mateo 8:27, los discípulos no salían de su asombro ya cuando se hizo la grande bonanza o la calma, y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Y esto nos indica que andaban con Jesús, pero que no lo conocían. Y muchas veces nosotros podemos andar con Jesús. Muchas personas que están dentro de la iglesia caminan con Jesús, pero no lo conocen. Y déjame decirte por qué. Porque la religión siempre nos ha presentado una imagen distorsionada del carácter de Dios. ¿Cómo la ha presentado? Bueno, el que nos castiga por todo. Pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Y eso empieza imagínate, nos empiezan a traumar desde la infancia. También nos dicen que o creemos que Dios tiene que cumplir todos nuestros caprichos cada vez que se nos antoja. Algunos nos han enseñado que Dios es el mandadero. Pídele a Dios y Dios te lo va a conceder, porque el que pide recibe. No siempre, porque Jesús está diciendo que el Padre sabe dar buenas dádivas o buenas cosas a sus hijos. Entonces no siempre lo que pedimos es realmente conveniente para nosotros. La religión nos dice que Dios tolera todo lo que hacemos, ya sea bueno o sea malo. También nos hace a Dios culpable de nuestro sufrimiento. Pues es que Él nos trajo a esta vida a sufrir, ¿no?
Y eso es las cosas que la religión nos ha inculcado. Ahora, si ignoramos nosotros las verdades del carácter amoroso de Dios, seguimos atados a las costumbres y a las tradiciones que alguien nos impuso a través ya sea de la educación secular o de la religión, pero no de la palabra. De acuerdo al concepto que tengamos de Dios, así va a ser nuestra fe en Él. Voy a volver a repetir esto. De acuerdo al concepto que tengamos de Dios, así va a ser nuestra fe en Él. O puedes verlo a Él como el Dios proveedor y solamente como el Dios proveedor, y cuando Dios no te provee, ya se acabó tu fe. O puedes verlo como el Dios que te sana, o puedes verlo como el Dios que te ayuda en todas las preocupaciones y problemas. O puedes verlo como tu Padre. Entonces todo depende del enfoque que nosotros tenemos acerca de Dios, acerca de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús es la manifestación de Dios. Entonces, si nosotros si nosotros queremos ver el carácter, si nosotros queremos conocer el carácter de Dios, entonces veamos a Jesús. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros hemos aprendido a esconder nuestra fe o nuestra falta de fe. Hemos aprendido a esconder nuestra falta de fe. ¿Cómo? Por ejemplo, hacemos como que oramos, ¿sí? Hacemos como que oramos. Cuando tú no quieres ir a cierto evento, cuando tú no quieres hacer determinada cosa, nosotros muy religiosamente decimos, déjame orar. Pero realmente no vas a orar. Entonces nosotros hacemos como que oramos porque tenemos esa falta de fe, falta de confianza. Si tú sabes, déjame decirte esto. Yo espero que no seas este tipo de personas que si te están invitando a compartir, a ir a un viaje misionero y tú sabes que no vas a sacar provecho económico de ellos y tú dices, déjame orar, créeme que estamos en problemas. Porque, vuelvo a repetir, ahí escondemos nuestra falta de fe. También a veces oramos por rutina, a veces de una manera mecanizada. Jesús, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. No es porque ellos no supieran orar. El problema es que ellos estaban orando de una manera que era diferente a la manera de Jesús. Y por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como tú oras. ¿Por qué? Porque estamos viendo que eres tú una evidencia de que Dios te responde. A veces oramos con incredulidad. Y yo me acuerdo que hace muchos años un amigo mío, hoy es pastor, ese día que le compartieron de Jesucristo, seguramente estuvo batallando mucho en recibir a Jesucristo en su corazón, pero él me decía, David, yo en cierto momento yo le dije a Dios, si tú quieres salvarme y cambiarme, hazlo, pero lo dudo. Y saben, yo muchas veces he escuchado de personas que dicen, es que Dios no te escucha si tú no crees. No puedo decir eso porque Dios, a pesar de nuestra incredulidad, Dios se sigue moviendo, Dios se sigue manifestando a pesar de nuestra incredulidad. No quiere decir que como Dios se mueve en la incredulidad, o a pesar de la incredulidad, yo voy a permanecer en la incredulidad, porque eso sería necio de nuestra parte. También otra forma en que nosotros escondemos nuestra falta de fe es orando sin actuar. Y dice Santiago que muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí?
Entonces muchas veces ahí nosotros estamos escondiendo nuestra falta de fe, cuando nosotros oramos pero que no actuamos. Ahora, si Dios nos ha dado una promesa es porque Él la va a cumplir. Pero acuérdense, los miedos siempre están presentes ahí y necesitamos nosotros detectar cuál es el miedo, en qué área nosotros tenemos miedo y pedirle al Señor que el Señor actúe en nuestro corazón. En Josué nosotros encontramos versículos preciosos y poderosos. Vamos a Josué capítulo 1 verso 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Hoy en día nosotros recitamos esos versículos y queremos apropiárnoslos y decimos amén, gloria a Dios por eso. Esa es una promesa para mí. Pero Dios conoce todo lo que vamos a enfrentar en el futuro. Por eso Dios le sigue diciendo a Josué, versículo 3, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Yo he visto hombres y mujeres estar poniéndole el pie a lo que les gusta, ¿no? Puede ser a un carro, ahí ponen su pie y a lo mejor hay un hermano que le está pisando el pie a la hermana y yo reclamo en el nombre de Jesús, ¿no? Y porque se están basando en este versículo, todo lo que toquen tus pies. Bueno, en Reina Valera es un poco más drástico porque dice todo lo que pise. Entonces imagínate estar pisando a la hermana. Versículo 5 dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Yo creo que este es un versículo para los boxeadores, ¿no? Dice: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y esa es una preciosa promesa. Sigue diciendo el versículo 6: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Y yo me imagino a Josué, después de estar recibiendo tan tremendas promesas, ponerse el casco, agarrar el escudo, no importa qué tan pesado esté, agarra la espada, y ahora sí, échenme al diablo y yo me las voy a ver con él. Y como que al Señor le dice: espérate, güerito, la cosa no va por ahí. Y déjenme decirles, hermanos, yo no he escuchado mucho acerca del siguiente versículo, porque como que del 6 nos brincamos al 8, pero según mis matemáticas, el 6 y el 8 falta un número, y es el 7. Yo creo que nunca he escuchado una enseñanza acerca del versículo 7. Y fíjense lo que dice el verso 7: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Y Josué dice: amén, sí, Señor. Pero le dice: te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le dice: agarra tu escudo, tu espada y vámonos. Dice: no, obedece con valor y con firmeza. Y créeme que obedecer requiere más valor que pelear. Obedecer requiere más valor que pelear. Sigue diciendo: no te apartes de ella. ¿De qué? De la ley. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Miren, las batallas no siempre se ganan con fuerza humana, sino a través de la obediencia. No menosprecio a la juventud. Yo también fui joven. Soy joven.
Pero muchos cristianos desean conquistar reinos, matar gigantes, pero son incapaces de empezar a conquistar un miserable deseo o un miserable pensamiento pecaminoso. Están más dispuestos a derrotar a Satanás, un enemigo derrotado, pero no están trabajando en el pensamiento pecaminoso o en los deseos que no le agradan al Señor. Es difícil hoy entender, por lo menos para gente como mi generación, cómo hay jóvenes que están están batallando con un pensamiento bipolar, como si su relación con Cristo fuera bipolar. Por un lado, están diciendo que aman a Cristo, que desean conquistar a las naciones para el Señor, pero por el otro lado, yo veo a algunas señoritas cristianas que están tomando su celular y desde esta posición, ellas con un escote prolongado, tomándose fotografías, y me parece que van a conquistar, pero no de la manera que el Señor quiere que conquisten. Entonces, las mujeres necesitan entender, hermanas preciosas, que a nosotros nos van a ganar por los ojos, porque así es nuestro corazón. El deseo entra mucho por nuestros ojos, más que por nuestros oídos. Y si pretendes conquistar a las naciones, ese no es la manera de hacerlo. Y yo quisiera entrar a una zona que es un poquito más difícil de escuchar y de hacer. ¿Cómo vamos a obedecer si no conocemos la orden? Imagínate que un día tú estás acostado en tu cama y de repente tu mamá llega y te empieza a regañar dándote la sacudida de tu vida. ¿Por qué no obedeciste? Y lo primero que tú dirías, no obedecí, ¿qué? Mi mamá hubiera llegado con un palo antes de despertarme, ¿no? Y de decirme esto. O sea, ¿por qué no obedeciste? Y con toda razón pudiéramos nosotros decir, ¿qué no hice? Y si nuestra mamá o nuestro papá nos dijera, es que te dejé las instrucciones escritas, no las leí. No haberlas leído no nos exime de responsabilidad. Fíjense lo que dice el versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ahora, la pregunta, para recitar un libro, ¿qué tenemos que hacer? La peor excusa y la primaria excusa que nosotros ponemos, la mayoría de cristianos, es que no nos gusta leer. Déjame decirte, tienes que dejar de decir eso. Tienes que dejar de decir eso. No me gusta leer. Porque si nosotros queremos realmente prosperar y tener éxito, necesitamos aprender a obedecer la orden que Dios ha dejado en su palabra. Si nosotros no leemos, no estamos conquistando nuestra pereza. Y al no conquistar nuestra pereza, viene la ignorancia y el miedo
para posesionarse hasta que permitimos que la incredulidad esté quitando nuestra fe. Todo empezó por la pereza, que da paso a la ignorancia y al temor. Estamos hablando del temor, recuerda. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Ahora, vamos a regresar a Gálatas capítulo 5. Y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Eso nos queda muy claro. Por lo tanto, sigue diciendo Pablo, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y este versículo dice que no nos volvamos a poner debajo del yugo de una manera voluntaria. Nadie nos obliga ahora a regresar a ponernos debajo del yugo, excepto que nosotros hemos decidido hacerlo. Y tenemos que entender que una estrategia equivocada rara vez nos dará un buen resultado. En mi rancho decimos, de chiripa salió eso. Pero la estrategia divina jamás fallará. Entonces, cuando Dios nos dice, mira, si tú haces esto, vas a tener prosperidad y vas a tener éxito. El problema es que nosotros a veces decidimos desobedecer o ignorar. Y no podemos llegar a la presencia del Señor cuando muramos diciéndole al Señor, Señor, tú me fallaste. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó específicamente palabras. Y déjame decirte esto. La palabra para ti es diferente a la palabra para tu hermano. ¿Por qué? Porque todos tenemos funciones diferentes que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Dios le dio una palabra a Pedro y Dios le dio una palabra a Pablo. Dios le dio una palabra a Moisés y Dios le dio una palabra a Daniel. Y Dios le dio una palabra a Jonás. ¿Para qué? Para que en su tiempo y en su entorno ellos fueran influencia en sus tiempos. Entonces, aunque estamos en este año, Dios nos ha dado una palabra a cada uno. A ti como cristiano, Dios te ha dado una palabra específica para el entorno donde tú te desenvuelves. Pero si no conoces tu orden, tú no vas a ser efectivo. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo una orden directa. Muchos de nosotros nos dejamos guiar por la visión que tiene el pastor y nos dice, bueno, yo creo que Dios te quiere para esto, yo creo que Dios te quiere para el otro, yo siento que Dios te tiene esto. Pero si tú no escuchas esta palabra y esta dirección de parte del Señor, tú y el pastor estarán equivocados. Porque yo puedo ver solamente la apariencia, porque yo puedo ver tus habilidades, pero yo no sé si Dios realmente te está enviando a hacer y realizar el trabajo por tu habilidad, a menos que Dios te lo diga. Entonces, yo quiero decirte que la confianza absoluta en Dios es que sepas que aunque la tormenta llegue de repente, Jesús está dormido, pero sentirás que aparentemente no está cuidando de ti. Y a pesar de eso, tú estás seguro porque Jesús está dentro de tu barca. Entonces, mi consejo es: asegúrate de no bajarte de la barca. Yo quiero caminar por fe. Tranquilo. Mira, déjame decirte esto. Jesús, voy a poner a temblar quizás un poco tu teología o lo que has escuchado desde muchos púlpitos. Jesús
nunca le ordenó a Pedro bajarse de la barca. Voy a dejar que digieras un poquito lo que acabo de decir. Jesús nunca le dijo a Pedro, nunca le dio la orden de bajarse de la barca. Pedro fue el que dijo: Señor, si tú eres. Y ese "si tú eres" no quiere decir que Pedro tenía mucha fe. Si tú eres, manda que yo baje de la barca y camine. Y dice la palabra que caminó sobre el mar. Sí, tuvo miedo, como obviamente nosotros hubiéramos tenido. ¿Y dónde Jesús lo regresó? A la barca. ¿Era la voluntad de Dios que caminara sobre las olas? No creo. ¿Caminó? Sí, caminó. Por el poder de Jesús, no por el poder de Pedro. Pero recuerda que eso nació de un corazón incrédulo. Si tú eres. No te bajes de la barca aunque Jesús esté dormido. Él está ahí. Y déjame decirte esto. Tal vez tú no estés viendo ahorita mismo una respuesta a tus oraciones. Tal vez estás pasando por un periodo de necesidad, de abandono, de tristeza, de soledad, de amargura, de resentimiento, de muerte, no sé. Y tú has orado, te has lamentado, has llorado, como has ayunado, y parece que no hay una respuesta. Y parece que Jesús está dormido, literal. Yo te voy a sugerir, imagina, la tormenta no tienes que imaginártela, ya estás dentro de ella, no te la tienes que imaginar. Lo que sí te voy a pedir es que imagines a Jesús ahí acostado. Imagina que agarras 2 almohadas y una se la ofreces a Él. Señor, si vas a seguir dormido, por lo menos acomódate mejor. Y número 2, hazte un poquito más para allá, dame chance, me voy a dormir juntamente contigo. Si la barca se hunde, nos hundimos los dos. Pero confío en ti porque tú estás en mi barca y sé que aún dormido, tú puedes calmar la tormenta. No voy a molestarte, Señor. Si no quieres despertar, no te voy a molestar. Porque confío en ti y confío en que tú nos llevarás a un buen puerto. ¿Es mucho pedir? Tal vez sí, pero considera, es lo único que probablemente tengas. La esperanza de que Jesús, aunque esté dormido, conoce cada una de tus situaciones. Señor, yo oro por mi hermano, por mi hermana. Señor, oro porque someternos una vez más al temor, someternos una vez más a nuestras propias experiencias, someternos una vez más a las experiencias humanas, las habilidades humanas. No queremos hacerlo. Hemos visto, Dios, que todo aquello no sirvió para absolutamente nada. Y que de hecho muchos de nosotros estamos pagando las consecuencias de confiar en nuestra propia habilidad. Señor, conoces la situación. No te tenemos que explicar lo que estamos pasando.
Tú conoces nuestros corazones más que nosotros mismos. Y Señor, yo te pido que tú, Señor, que tienes el poder para transformar, para calmar esa tormenta física o espiritual, tú lo puedes hacer en tu tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu proceso y aceléralo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por sostenerme de mi mano. Gracias, Dios, por la abundancia de tu Espíritu en mi vida. Y gracias, Señor, porque aunque mi fe falte, tú permaneces fiel. Señor, aumenta mi fe en el nombre de Jesús, y que después de esta tormenta, Señor, yo pueda levantarme y testificar de la gloria tuya, Señor. Señor, gracias por ayudarme a conquistar las naciones a tu manera. Pero gracias más, Señor, por ayudarme y enseñarme a conquistar mis propias dudas, mis propios temores, mi propia falta de fe, mi propia timidez. Señor, gracias por el poder que has puesto en mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.